Saludos cordiales, bienvenidos a la clase de Psicología General y Psicología Evolutiva. La clase de hoy abordaremos sobre los diversos avances que han permitido crear y transformar al mundo en el que vivimos. Sin duda, este es el reflejo de la evolución del cerebro humano. Todos nuestros procesos mentales y conductuales tienen un fundamento y una base biológica. Sin duda, en medida que podamos conocer, comprender su estructura y funcionalidad, nos permitirá desarrollar nuestras capacidades. Es así que analizaremos el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son entidades que se encargan en el funcionamiento orgánico. Ahora bien, el sistema nervioso rige las funciones corporales y coordina a diversos ámbitos, como el aspecto celular, los órganos y los tejidos. Sin duda, estas rigen el contacto con el mundo exterior. A su vez, el sistema nervioso central está constituido por células llamadas neuronas que, unidas unas con otras, constituyen una base estructural del tejido nervioso. Ahora bien, en la parte lateral de su diapositiva podemos visualizar una neurona y sus partes. Tenemos las dendritas, el núcleo, también el cuerpo celular y el axón. Cuando el axón, ¿no es cierto?, está recubierto por una vaina aislante llamado mielina, cuando ésta se une con otra, produce impulsos nerviosos que se denomina sinapsis. Ahora bien, hemos citado un organizador gráfico que nos ayuda a clarificar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido por un sistema nervioso de relación y un sistema nervioso vegetativo. Cuando hablamos del sistema nervioso de relación, entonces comprendemos que se está encargado de coordinar las relaciones con el mundo exterior. Por lo tanto, este sistema va a ser controlado a voluntad por el ser humano, y este va a estar subdividido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar constituido por el encéfalo y por la médula espinal. Del mismo modo, el encéfalo va a estar constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, mientras que la médula espinal va a estar protegida por el conducto raquídeo. Ahora, todas las estructuras del sistema nervioso central están protegidas por las membranas llamadas meninges. En su interior se encuentra el líquido cefalo-raquídeo. Ahora, por el otro lado, vamos a abordar el sistema nervioso vegetativo. Este, en cambio, coordina las funciones de los órganos y de los sistemas, regulando, por ejemplo, las funciones del músculo cardíaco, de la fibra muscular lisa y de las glándulas, comprendiendo entonces de esta manera que este sistema no va a estar controlado por la voluntad. Este se subdivide por un sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, podemos focalizar a que su función está dictaminada en activar y excitar
la respuesta orgánica o de nuestros órganos del ser humano para prepararlo para la lucha o la huida. Esto principalmente se da ante situaciones de alarma, de alerta o situaciones de estrés. Por ejemplo, el ataque de un animal. Aquí nuestro sistema simpático activa la respuesta del organismo, preparándolo incluso instintivamente para actuar. En este sentido, va a gastar energía y por lo tanto, este sistema va a predominar a lo largo del día. Ahora bien, el sistema nervioso parasimpático va a hacer justamente lo opuesto, va a relajar. Por lo tanto, va a estar encargado de ahorrar energía y va a predominar durante la noche. Esto generalmente se da cuando se dan situaciones de descanso, situaciones en las que no se evidencia ningún peligro y por lo tanto no se necesita la activación o la excitación de las diferentes funciones corporales. Ahora bien, ambos sistemas van a tener funciones antagónicas, es decir, mientras que el sistema simpático, por un lado, va a producir el estrechamiento y constricción de los bronquios, por el otro lado, el sistema parasimpático va a producir la dilatación de los mismos. Es decir, va a mantener un equilibrio de nuestro organismo. Ahora abordaremos el sistema endocrino. Este, como conocemos, influye en las células y las funciones del cuerpo y está formado por glándulas que fabrican hormonas. Estas a su vez también están encargadas de activar y de excitar, ¿no es cierto?, en medida de que son mensajeros químicos del organismo que van a transmitir información y dar instrucciones por medio del torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo. Vamos a ver cuáles son las glándulas del sistema endocrino. Tenemos por un lado la hipófisis, el timo, la glándula tiroides y paratiroides, suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Es decir, todas estas glándulas van a tener la función de controlar el estado de ánimo de las personas, el crecimiento y el desarrollo, también el funcionamiento de los órganos, va a regular el metabolismo y va a tener una importante implicación en la reproducción del ser humano. Por lo tanto, una inadecuada segregación de estos mensajeros, de estas hormonas, de esta segregación interna, va a producir alteraciones en el bienestar de las personas. Ahora bien, todo esto que acabamos de analizar son bases para un entendimiento de la biología, ¿no es cierto?, del funcionamiento psíquico, que es el conjunto. Cuando hablamos del psiquismo humano, hablamos del conjunto de funciones y procesos mentales como tal. Y vamos a continuación a analizar algunas funciones mentales superiores o procesos psicológicos que realiza el ser humano. Por supuesto, la alteración de cualquiera de estas funciones ya genera una situación alarmante y habría que, por supuesto, poner énfasis en la salud y el bienestar de este paciente, en el caso que lo fuese. La primera función que vamos a analizar es la atención. La atención es la capacidad de concentrarnos ante un objeto o alguna actividad en específico.
Y desde el aspecto psicológico vamos a tener dos situaciones. Primero, la atención como un filtro de los estímulos ambientales. Es decir, vamos a escogitar cuáles son los aspectos más relevantes de nuestro entorno y vamos a precisar ahí un mayor interés. Por otra parte, va a ser un mecanismo que regula los procesos cognitivos, es decir, puede ser el resultado de un aprendizaje o condicionamiento. Me explico de mejor manera. Si una persona, ante una situación determinada, tuvo una consecuencia negativa, por ejemplo, dejó el vehículo estacionado en un lugar inadecuado, pues eso genera un aprendizaje, un condicionamiento, por ejemplo, ante la sustracción de algunos objetos de su vehículo. ¿Qué estamos haciendo? Condicionándole a que ese lugar genera un riesgo y por tanto tiene consecuencias negativas. Entonces la persona, cada vez que pase por ese lugar, va a poner principal atención. ¿Qué estamos viendo en ese lugar? Entonces, que se ha focalizado un proceso de aprendizaje en base al condicionamiento. Entonces aquí la atención va a ser focalizada por ese mecanismo. O a su vez será un proceso de razonamiento complejo como tal. Entonces, tenemos dos aristas. La primera, la atención como un filtro de estímulos externos ante situaciones relevantes del entorno. Y la segunda, un aprendizaje en base a condicionamientos que yo realizo un análisis, un razonamiento profundo en base a las condicionantes, tanto pueden ser negativas como el caso que he mencionado, o un condicionamiento positivo, es decir, ante una determinada situación obtuve una recompensa positiva, por lo tanto también en la próxima ocasión voy a poner atención a aquello. Ahora, vamos a las sensopercepciones. Y esta está dividida en dos, la sensación y la percepción. Cuando hablamos de la sensación, hablamos de la capacidad de recibir los estímulos, pueden ser externos, en algunos casos internos, ¿no es cierto?, a través de nuestros órganos sensoriales. Entonces, en esta primera parte, únicamente nuestro cerebro o nuestro psiquismo va a estar encargado de recibir, de transformar esos estímulos que irán a nuestro sistema nervioso central y posteriormente se interpretarán, que es el segundo aspecto que lo vamos a mencionar. La percepción, en cambio, es la capacidad para dar un significado, un sentido a todos los estímulos que han sido recibidos por parte de nuestros estímulos. Por ejemplo, a través de nuestra vista vamos a tener la captación o la interpretación de diversas imágenes. Este es un ejercicio, por ejemplo, que suelo hacer recurrentemente en clases, citar una imagen y que cada uno de los estudiantes interprete esa imagen. Cada uno va a tener una interpretación distinta ante una misma imagen. ¿Qué nos dice? Que pese a que estemos recibiendo, recuerden, la sensación, un mismo estímulo, la interpretación va a ser distinta de cada ser humano, dependiendo, por supuesto, del entorno en el que se desarrolló, la historia personal, etc. Porque cada persona contempla un mundo distinto. En ese sentido, cada persona dará una interpretación distinta, por ejemplo, a una imagen, un acontecimiento. También podrá tener interpretaciones en base a sonidos, en base a sensaciones, en base al gusto también, o a su olfato. Luego vamos a abordar la memoria. Esto recae sobre la interpretación, sobre la capacidad que tiene
el cerebro para codificar, para almacenar y también para recuperar información del pasado y traerlo al presente. Ahora mismo, ustedes pueden recordar qué cenaron el día anterior y se va a ejecutar este proceso que contempla diversas conexiones, ¿no es cierto?, neuronales, continuas repeticiones dentro de este proceso de la sinapsis que nosotros vimos con antelación, y este proceso puede generar los recuerdos como tal, y por ejemplo podemos traer a mención el recuerdo de un cumpleaños, de una fecha especial, entre otros aspectos importantes de nuestra vida. Entonces la memoria hace referencia a esa gran capacidad de nuestro cerebro que nos permite codificar, almacenar y organizar los recuerdos como tal, la información, para utilizarlo cuando sea necesario. Ahora bien, vamos a analizar sobre la inteligencia. Si yo les pregunto a ustedes qué es la inteligencia, de igual manera muchos de ustedes sus respuestas van a estar focalizados a la capacidad para resolver conflictos. Y es así que a inicios diversos investigadores decían que la inteligencia era la capacidad para resolver, por ejemplo, problemas matemáticos. Y aquellas personas que no eran buenas en las matemáticas, pues se consideraban que no eran personas inteligentes. Esto sin duda trajo un gran problema o segregación de este grupo de personas. Y no es hasta tiempo después que se comienza a estudiar e implementar otras teorías que hablan de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, Gardner en 1983 nos dice que la inteligencia no puede estar basada únicamente en procesos cognitivos como los que acabamos de mencionar, sino existen múltiples tipos de inteligencia. Él menciona 8, que la tenemos en el cuadro que presentamos en la diapositiva. Bueno, ahí la hemos agregado, la inteligencia existencial, que se vincula más hacia la parte espiritual, si lo podemos mencionar de esa manera. Por ejemplo, la capacidad de comprender quién soy, qué estoy haciendo aquí. En síntesis, dar respuestas hacia, incluso respuestas filosóficas ante diversos temas o cuestionamientos del existencialismo que presenta el ser humano. Pero ahora vamos a abordar cuáles son esos 8 tipos de inteligencias que cita Gardner. Y él menciona una inteligencia naturalista y hace referencia, por ejemplo, a las personas que tienen esa capacidad para estar vinculados hacia la naturaleza. Por tanto, se les va a facilitar, por ejemplo, la clasificación de especies, entre otros aspectos. Por ejemplo, podemos ver aquí a los biólogos que van a estar vinculados en una gran parte de su profesión a este tipo de inteligencia como tal. Luego tenemos la inteligencia intrapersonal. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, hablamos de la capacidad para entender nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones. En muchas ocasiones, quizá ustedes se percatan que existen personas que tienen dificultades internas para encontrar esta estabilidad, sobre todo esa estabilidad psicológica, pues vemos que les falta desarrollar esta área de su vida. En este sentido, aquellas personas a su vez que tienen desarrollado la inteligencia en esta área, pues van a estar siempre en un equilibrio emocional óptimo. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática. Entonces aquí sí vamos a ver personas que son buenas para realizar ecuaciones, que son buenas para realizar cálculos o presentar hipótesis.
Y aquí la persona se va a destacar en esa área. Luego tenemos la inteligencia interpersonal, que hace referencia, en cambio, si anteriormente hablábamos de la inteligencia intrapersonal, es decir, de un sentido interno, la interpersonal aborda las relaciones con el mundo exterior, las relaciones interpersonales con el otro como tal. En este sentido, aquella persona que tenga desarrollada este tipo de inteligencia va a tener gran facilidad de adaptarse a los diferentes contextos. Por ejemplo, llega a un vecindario y fácilmente se hace amigo de las personas a su alrededor. Llega a una fiesta y vamos a ver que es una persona que puede fácilmente compartir con otras personas, y en un momento, en cuestión de unos minutos, ya es amigo de gran parte de las personas que están dentro de ese evento social. Entonces, aquella persona que tiene inteligencia interpersonal va a estar fomentado en la comprensión de las emociones del otro. Por eso se le facilita tener este intercambio o confianza o relación mutua e inmediata con la otra persona. Entonces, aquí podemos mencionar también lo que se llama la inteligencia emocional, la capacidad de comprender las emociones, y por tanto son personas que tienden a adaptarse con mayor rapidez, con mayor facilidad. Luego tenemos la inteligencia corporal o kinestésica, y aquí hace referencia en tener una adecuada coordinación entre el cuerpo y la mente. Y puede haber una gran arista, ¿no?, de campos para que de aquellas personas quienes tienen desarrollada esta inteligencia, pero por ejemplo personas deportistas que frecuentemente recuerden que la salud, cuando hablamos de salud, no solo hablamos de la ausencia de la enfermedad, sino, según la Organización Mundial de la Salud, habla de un bienestar físico y mental. Entonces los deportistas tienen generalmente desarrollada esta área en su vida en general, ¿no? Luego tenemos la inteligencia lingüística o verbal, y aquí vamos a ver diversas personas que tienen la capacidad oral de transmitir las ideas, sus emociones, y son capaces de atraer al público durante horas a través de su discurso. Si nosotros analizamos en nuestro contexto, vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia se lo vincula, por ejemplo, en el ámbito de la política, a personas que tienen inteligencia verbal, como a Jaime Roldós, a Velasco Ibarra. Si atraemos un poquito más en el tiempo, tenemos a Abdalá Bucaram, que aunque no estamos analizando el tipo de política, pero sí la capacidad de convencimiento a tal punto de llegar a ser presidente de una república. Entonces, aquellas personas que tienen inteligencia lingüística y verbal, pues van a ser grandes oradores, por ejemplo, y van a tener una gran capacidad de convocatoria. Lo que me interesa aquí, sobre todo, también es que cada uno de ustedes vaya haciendo un análisis de los tipos de inteligencia que pueden ustedes tener. Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Todos vamos a tener una orientación, un desarrollo mayoritario en alguna de ellas, y lo importante es saber identificarla y desarrollarla como tal, exponiéndolo en beneficio de nosotros y de la sociedad a la que pertenecemos. Y por supuesto, también va a estar implícito que ustedes, a través de este conocimiento, a través de su profesión, del ejercicio del trabajo social, y hagan que las personas identifiquen sus fortalezas y que los plasmen y que ayuden a contribuir o solucionar a los problemas que están presentes en la sociedad. Ahora bien, tenemos la inteligencia musical, que por supuesto va a tratar de la identificación de sonidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los grandes músicos que, por ejemplo, hablamos de Beethoven, de Mozart. Son genios de la música que por supuesto tuvieron desarrollado esta inteligencia. Como ustedes saben, Beethoven, por ejemplo, desarrolló su sinfonía, la última sinfonía, incluso ya estando en una situación
de sordera, es decir, tenía gran capacidad auditiva que memorizó internamente los sonidos y luego creó una sinfonía a través de sus recuerdos. Entonces, miren qué importante es conocer cuáles son los tipos de inteligencia y sobre todo desarrollarlas. Luego tenemos la inteligencia visual y espacial, que hace la referencia, ¿no es cierto?, de abstraer mentalmente. Existen varias personas que en su mente ordenan, organizan, procesan mentalmente la información y son excelentes en aquello. Entonces, cuando les hablen de la inteligencia, ustedes deben tomar en cuenta la importancia de las múltiples inteligencias que existen y saber orientar a las personas a desarrollarlas. Luego tenemos la afectividad, y dentro del ámbito de la psicología decimos que la afectividad es la capacidad o el proceso de susceptibilidad que experimenta un ser humano hacia algo, alguien o una situación del entorno. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de afectividad que tienen ustedes con sus parejas? ¿Cuál es el nivel de afectividad que tienen ustedes con su familia? Por supuesto, esta afectividad puede traer consigo ciertos sesgos cognitivos. Por ejemplo, en algunas ocasiones dejamos que la emoción esté por encima de la razón. Entonces, podemos decir que en algunas ocasiones también esta susceptibilidad a la experiencia, hacia el cariño o hacia el afecto, puede generar una inhibición de las funciones conscientes como tal. Ahora, yo les decía que la susceptibilidad también va a estar enfocada hacia ciertas cosas como objetos. Se puede tener cierto afecto hacia determinadas cosas materiales, por supuesto que sí, pero van a ser diferentes hacia que el afecto que tenemos hacia las personas. Por ejemplo, aquellas personas que aman el mundo del motociclismo generan un vínculo con este aspecto, con este aparato mecánico, pero que le da significado a muchas áreas de su vida. Vemos ahí cómo se vincula la afectividad, entonces, y también va a estar implícito en aspectos como la sexualidad. Por ejemplo, van a percibir eventos vinculados a esta área como agradables o desagradables. Dentro, por ejemplo, de la historia clínica siempre se analiza o se profundiza cuál es cómo se ha dado la vida dentro del ámbito de la sexualidad y si estos procesos favorecen o no hacia el bienestar del ser humano. Luego tenemos el lenguaje, que sin duda es un sistema de comunicación estructurado. ¿Y para qué sirve? Para expresarnos, ¿no es cierto? Nos expresamos entonces a través de síntomas, de símbolos, de señales, de sonidos, que van a ser registrados por los sentidos. En tal virtud, el ser humano utiliza un complejo sistema de comunicación que está orientado en la secuencia sonora o signos gráficos para poder comunicarse. Entonces, por supuesto, esto debe tener un uso en un contexto determinado, van a tener ciertos principios también que van a sostener la estructura de este lenguaje y que es importantísimo en el ámbito social. Finalmente, hemos hecho un recorrido de las bases biológicas, hemos hecho un recorrido por el psiquismo humano, algunas funciones mentales superiores o procesos psicológicos, y yo quiero plantearles las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento, cuál es la función del sistema nervioso? A su vez también, ¿cuál es la función del sistema endocrino? Y por último, como área de investigación, ¿cómo fomento el adecuado psiquismo humano? Les decía que el adecuado desarrollo de todas las funciones que acabamos de mencionar, hablamos de una salud mental, una adecuada salud dentro del psiquismo humano. Ahora, ¿cómo fomento esta salud? Es algo que ustedes lo van a responder en su actividad. Que pasen bien, un gusto.